María Fernanda Cabal, senadora de la República de Colombia, publicó el pasado 7 de abril el siguiente trino. Senador Gustavo Petro, los judíos eran minoría y los mataron los nacionalsocialistas nazis. Comunismo y fascismo son lo mismo, doctrinas colectivistas que producen millones de muertos para poderse imponer. Nosotros, desde el curso de Lógica para Lingüistas de la Universidad Nacional, les explicaremos el por qué es falaz. En primer lugar, este trino tergiversa un hecho histórico, puesto que el fascismo y el comunismo no son las mismas doctrinas. De hecho, tanto Hitler como Stalin, representantes de cada una, estuvieron en disputa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Además, Dennis Rolenberg, en el artículo titulado ¿Era el nazismo un movimiento de izquierda o de derecha?, sostiene lo siguiente. Tanto el nazismo alemán como el fascismo italiano surgen después de la Primera Guerra Mundial y van contra el socialismo marxista, que había sido victorioso en Rusia en la Revolución de Octubre de 1917, pero también contra el capitalismo liberal que existía en la época. Ahora bien, desde un análisis lógico, en la primera parte del trino Cabal sostiene lo siguiente. Senador Gustavo Petro, los judíos eran minoría y los mataron los nacional-socialistas nazis. Toda la afirmación es cierta, no obstante, ¿por qué María Fernanda Cabal pone el énfasis en la palabra socialistas? ¿Qué intención hay detrás de esto? La falacia que comete aquí Cabal se denomina falacia de énfasis y es definida como una falacia que busca cambiar el significado de un término cambiando la entonación del mismo, que puede ser una ambigüedad fonética o una descontextualización. Esta se evidencia cuando en la expresión nacionalsocialista, nombre del partido nazi, Cabal hace énfasis en la partícula socialista y con ello logra relacionar a Gustavo Petro con el nacionalsocialismo, es decir, con el nazismo. Esto ya que a Petro, en la prensa institucional, se le vincula con el socialismo. Al lograr vincular a Petro con el nacionalsocialismo, Cabal pretende igualar en significado el nacionalsocialismo y el socialismo, con el que se suele vincular a Gustavo Petro. No obstante, esto es una total tergiversación de la realidad, puesto que socialismo y nacionalsocialismo no tienen el mismo significado. En este sentido, al poner énfasis en la partícula socialista, se cambia el significado de esta al darle la categoría de palabra, e igualarla con el término nacionalsocialismo. Algo que desde el punto de vista histórico es absolutamente refutable. Ahora bien, ¿qué hay de la segunda afirmación en la que sostiene que el comunismo y el fascismo son lo mismo? En esta parte, Cabal busca tergiversar la realidad, puesto que el hecho de que el comunismo y el fascismo hayan producido muertes no las hace ser ambas necesariamente doctrinas colectivistas iguales. De hecho, estuvieron en disputa. La falacia que aquí comete Cabal se denomina falacia de falsa analogía y se define como aquella en la que se establece una relación entre dos elementos basados en que comparten algunos rasgos para concluir sobre elementos que son equiparables. El anterior ejercicio de análisis nos lleva a la conclusión de que es necesario defender la estructura lógica y la discusión crítica en un contexto argumentativo. En este sentido, defender la estructura lógica en el contexto de la argumentación es necesario principalmente por dos razones. En primer lugar, cuando se emite un argumento que sigue una estructura lógica, se evita que dicho argumento caiga en las llamadas falacias formales. Ahora bien, la segunda razón es que si se sigue una estructura lógica al momento de argumentar, esta permite tener la garantía de que los procesos inferenciales seguidos en los argumentos sean válidos. Es decir, seguir una estructura lógica en un argumento permite saber que la conclusión de dicho argumento es una consecuencia lógica de las premisas que sostuvo. La anterior estructura lógica debe ser acompañada de una discusión crítica. En esta parte, lo planteado por Walton es vital. Esto ya que según él, el argumento es el medio que busca encontrar acuerdos aún desde la diferencia. Este está esencialmente dirigido a un objetivo que la mayoría de veces está enmarcado en el diálogo. Además, se debe tener en cuenta que la discusión crítica es intrínsecamente argumentativa. Es una especie de diálogo de persuasión donde cada participante intenta mostrar mediante argumentos dirigidos a los demás que su punto de vista es el correcto. Ahora bien, dicha persuasión no se puede basar en falacias, y ahí la necesidad de la estructura lógica y de un compromiso ético que enmarque las discusiones en las que el debatiente se desenvuelva. Para finalizar, nos gustaría resaltar la importancia que existe detrás de estos ejercicios de análisis crítico denunciados dentro de una sociedad en necesidad de pensamiento crítico y reflexivo, y lo útil que nos resulta el análisis de falacias para entender estrategias políticas y sociales. El anterior ejercicio